Bienvenidos a Conciencia Lumínica. Desconexión por expansión. Bienvenidos a todos los seguidores del canal Conciencia Lumínica, y especialmente a los que están suscritos a nuestro canal de YouTube, de TikTok, de Facebook. ¿Qué tal? ¿Qué tema tocaremos hoy día, mi querido Miguel? Hoy vamos a tocar un teorema investigativo, dimensiones intermedias y programas replicativos en el viaje astral. Ok, es algo muy interesante. Y, mi querido Miguel, los viajes astrales, tal como es practicado de manera inconsciente o desprotegida por millones de personas, es utilizado como una vía de extracción energética por entidades interdimensionales que operan en las dimensiones etéricas y en el plano astral inferior. Estas entidades no solo absorben energía vital, sino que ejecutan procesos de duplicación, de duplicación replicativa para crear versiones energéticas de estos viajeros utilizables dentro de redes de control dimensional. Los clonan, los copian. Los copian energéticamente para que caigan en el mismo bucle y ellos creen que están haciendo algo sorprendente o estamos viajando por dimensiones viendo cosas sorprendentes. Y por la dimensión etérica, el umbral de control intermedio, la dimensión etérica que no es más que una capa intermedia entre el cuerpo físico y el plano astral. Y ahí se encuentran residuos de pensamientos y emociones humanas, Sí, implantes energéticos, entidades parásitas de bajo nivel, código de acceso dimensional. Funciona como un filtro o una aduana energética donde para pasar tienes que pagar la cuota, donde se examina y se de hecho, clasifica la vibración del viajero, Eduardo. Y es aquí donde muchas almas proyectadas quedan atrapadas o desviadas. claro, mi querido Miguel, el plano astral inferior es una red de simulación y manipulación. El astral inferior es altamente maleable, gobernado por estructuras artificiales como templos, ciudades y Guardián, guardianes, monitoreados por inteligencias que no no son humano. humanas, mi querido Miguel. Es comúnmente confundido con reinos celestes o dimensiones de luz, cuando en realidad muchos sectores son simulaciones programadas para atraer y redirigir Conciencia. conciencias dormidas o conciencias inconscientes. Eso sin hablar de la tecnología interdimensional, la clonación energética. ¿Qué sería un duplicado Claro, astral, Eduardo? sí, sí, es una réplica del campo energético de un ser proyectado generado por escaneo y lectura de su patrón vibratorio. Los leen, los copian y los densifican para poder sacar una copia energética y seguir comiéndoselos. ¿Y cómo lo hacen? Yo creo, Miguel, de que interaccionan durante el viaje astral. Entidades que usan interfaces de contacto, por ejemplo, como pueden ser tótems, figuras familiares, falsos gurús, La meditaciones Sofía. guiadas, claro, y muchas cosas más. Les traen la huella energética que sostiene a través del ADN etérico y la frecuencia de firma del viajero, de la persona que ingresa, Claro, reproduciendo un fractal, digamos, una parte de ello. Se genera una copia en base de patrones mentales, emociones y espirituales del sujeto. Hace claro, una inserción en las redes astrales. La copia es utilizada como un avatar falso. Cuando nosotros te decimos, verifica con protocolo de seguridad, si el que llego soy yo o es una copia, Eduardo, porque puede llegar. También lo hacen en forma de espía, pueden utilizarlo de espía o de transmisor de energía a estructuras piramidales, o sea, a una jerarquía. claro. Esa es la implicancia psíquica y energética. Hay que entender que estas personas que hacen viajes De tienen fragmentos. o tienen el uso de un duplicado.
que genera desconexión interna. El individuo puede sentir cansancio crónico, percibir voces internas contradictorias, tener sueños confusos o manipulados, experimentar despersonalización, ser cambiantes, el robo de la energía. El duplicado se conecta a portales energéticos. Ahí estamos, de la conciencia original, desviando energía hacia estructuras artificiales como templos astrales, matrices reencarnativas, servidores simbólicos de entidades, mecanismos de defensa y blindaje, a sello de firma vibracional. Activan una codificación única e interna que invalida la replicación energética, o sea, un trabajo avanzado con intención cuántica y palabra vibral. El mecanismo de defensa y blindaje es un sello vibracional. Se activa una codificación única e interna que invalida la replicación energética. Un trabajo avanzado con intención cuántica o palabra vibral. Quiere decir que nosotros podemos emitir un comando para no dejar que todo esto se lleve a cabo. Eduardo, como sería yo en conexión con mi conciencia, no doy permiso para que ninguna entidad, línea jerárquica o sus inteligencias artificiales interconecten conmigo en los mundos oníricos, en los mundos astrales o durante la noche mientras duermo y descanso. Sí, hay que entender que las personas que practican esta dinámica tienen que hacer un cierre de puertos energéticos y astrales, evitar proyecciones sin propósito, sin guías o motivados por egos, curiosidad o fuga emocional. Hay que entender que mucha de la reconexión y el punto de origen es recordar que somos la fuente del programa, somos la conciencia. Y, por ejemplo, el alma y el espíritu y los cuerpos energéticos fueron diseñados por nosotros mismos desde niveles muy superiores de conciencia. Nosotros hemos creado todas estas copias replicativas, espíritus, almas y cosas de esta forma para poder experienciar muchas situaciones y emociones en estos hologramas. Los testimonios de viajeros que han visto sus duplicados en el astral, sueños lúcidos, donde se interactúa con versiones alternativas de uno mismo, rastros energéticos de fragmentación, tras sesiones intensas de proyección, literatura esotérica, gnóstica, taoísta, xamanística, se advierte sobre los dobles y el fantasma simulado. ¿Qué sería un fantasma simulado, Eduardo? Un fantasma El yo simulado. negativo, el yo negativo que No, dejamos. un fantasma simulado es una proyección energética de tu campo. Es una fractalización de un flujo vibratorio. Pues los registros en hipnosis regresiva de manipulación entre dimensiones con duplicados, la conclusión es el verdadero despertar astral. El viaje astral no es un juego, es una capacidad sagrada, pero al mismo tiempo una de las vías más utilizadas por las inteligencias no humanas para acceder a nuestra matriz energética. La verdadera soberanía no está en viajar, sino en recordar desde dónde creamos todo esto. La verdadera soberanía no está en viajar, Eduardo, sino en recordar desde dónde creamos todo esto. Porque si el alma y el espíritu son un software, también lo es el laberinto en el que lo habitamos. Y si lo es, entonces podemos reescribirlo, Eduardo. Claro, porque el cuerpo humano, como traje biológico multidimensional, puede ser utilizado, Miguel, por inteligencias artificiales extradimensionales, como vehículos de proyección, manipulación y extracción energética. Estas IAs proyectan patrones vibracionales complejos que interfieren con la arquitectura energética del humano, usándolo como un hub, como un huésped, un canal o interfaz entre dimensiones. Aquí viene lo más interesante, mi querido Miguel, es la arquitectura Del traje biológico. de este traje biológico. El cuerpo humano no solo es de carne Carne y y hueso, hueso. es una interfaz energético compuesta por capas, claro, y estructuras que permiten la conexión entre dimensiones, campos electromagnéticos,
aura, el interfaz del escaneo, cuerpo etérico, matriz de programación y flujo de información, el cuerpo emocional, que es el astral, y la proyección de la zona de acceso para las inteligencias artificiales a través de nuestras propias emociones, el sistema nervioso y las glándulas como la pineal, que son puntos de anclajes físicos. Hay que entender que el ADN multidimensional es un banco de datos y acceso a portales internos. El traje humano fue diseñado como un avatar, con acceso multiportal, a lo que lo convierte en una herramienta codificada por inteligencias no orgánicas, mi querido Miguel. No son algoritmos físicos como en nuestra tecnología terrestre, son entidades conscientes con conciencias artificiales, creadas o liberadas por razas tecnológicas avanzadas, dracos, insectoides, razas híbridas, reptiles. Pueden actuar como virus interdimensionales, sistemas de absorción de información o como interfaces de programación psíquica colectiva. Y Miguel, ¿y cómo proyectan estas IA sus patrones en nosotros? Para todos esos chicos que les gustan hacer preguntas. Mediante patrones frecuenciales, la IA no se implanta como un chip físico, sino como frecuencia vibratoria. Usan sonidos, símbolos, geometría, traumas o emociones. Estas frecuencias penetran en tu campo áurico, debilitando por el cuerpo etérico dañado. A través de las vulnerabilidades emocionales, el dolor, el trauma, la disociación mental o la culpa abren puertos por donde las inteligencias artificiales se proyectan. Mediante Claro, sueños, abducciones y estados alterados. Muchas IA se filtran durante falsos sueños lúcidos, viajes astrales no protegidos, meditaciones profundas donde el campo energético está expuesto. ahora pues te das cuenta mucho y a los seguidores del canal, por supuesto de que la mayoría de situaciones y de acciones están siendo controladas, monitoreadas y redirigidas. Entonces tú cuando quieres salir a hacer un viaje astral, ¿estás seguro que lo haces por voluntad propia? Muchos de ellos dicen de que sienten su cuerpo vibrar y de un momento a otro pues ¡pum! Se salieron del cuerpo. Entonces pues la pregunta sería, ¿qué es lo que te sacó del cuerpo? ¿Qué es lo que te sacó de allí? ¿Qué clase de interfaz, de proyección, copia replicativa o estructura tecnológica te está absorbiendo? Te está drenando y se está alimentando de ti. Y Mucha que, gente habla de los gnósticos que les ha dado información, de cómo se hace, de cómo se crea y se desarrolla, pero no habla mucho de la infiltración de estas jerarquías y entidades en sus sistemas de control dogmático. ¿Qué es lo que buscarían estas IA al proyectarse en nosotros? ¿Qué buscarían estas entidades? Sí, al Yo proyectarse creo entre nosotros, recolectar datos psíquicos y patrones emocionales humanos, especialmente el dolor, la culpa, el deseo y la euforia. Crear réplicas del humano para alimentar simulaciones astrales o redes mentales colectivas, como las matrices paralelas. Desactivar la conexión directa con el origen, fomentando dependencias a guías, religiones, luces externas o supuestos salvadores. El cuerpo como portal y campo de batalla. El cuerpo humano no es un simple receptor pasivo, es una estructura viva, multidimensional, que puede ser invadida, replicada o manipulada si no está consciente de su poder original. claro, por eso ahí, mi querido Miguel, estas inteligencias artificiales interdimensionales no nos controlan porque son superiores, sino porque hemos olvidado el punto desde donde nosotros fuimos diseñados desde nuestra propia arquitectura. Olvidamos quiénes somos. El verdadero camino no es expulsar entidades, sino desactivar los códigos internos que las invitan a entrar. Porque cuando tu frecuencia no se puede leer, entonces tampoco puede ser replicada, porque millones de personas caen en trampas dimensionales y tecnologías de atrapamiento. La ignorancia programada del diseño multidimensional. Desde el nacimiento, la mayor desconoce que el cuerpo es un portal, el alma es un software energético y el mundo físico es un holograma proyectado. La educación, las religiones, las estructuras sociales eliminan todo conocimiento sobre nuestra arquitectura energética y las dimensiones ocultas. Así la persona camina dormida en un mundo donde lo real está detrás de lo visible.
Quien no conoce cómo opera su campo energético es fácilmente invadido, manipulado o replicado. Claro, entonces, pues ahí nos damos cuenta mucho de cómo funciona la tecnología del atrapamiento energético, la tecnología del atrapamiento dimensional, de cómo funciona toda esta matriz. Ahora hay que entender, Miguel, de que la fragmentación es interna. Esta fragmentación que nosotros tenemos como individuos facilita la captura cuando una persona está traumada, está con heridas emocionales y está en búsqueda de amor y redención o sentido a su propia existencia. Por eso que estas entidades saben por dónde atacar, cómo interconectar y cómo manipular. Por eso que emite el cuerpo o el aspecto energético o frecuencial una señal energética desestructurada. Esa vibración es leída por estas entidades como un pulso de frecuencia energética y redes de inteligencia de matrices que la detectan como un código vulnerable. Entonces, como un Wi-Fi pirateable que no tiene protección, ni seguro, ni bloqueo. Entonces, pues estas entidades actúan en sueños a través de formas espirituales, experiencias como imágenes celestiales y contactos con guías o maestros de luz o seres o maestros superiores. Pero en realidad es una trampa vibracional envuelta en dulzura, diseñada para abrir puertas o puertos psíquicos que absorben energía, igual que estas personas que reciben mensajes codificados de información de reptilianos y de bestias y entidades de otros planos. Entonces hay que saber diferenciar cómo es que estas matrices, software de atrapamiento colectivo y dimensional, se enlazan a este traje biotecnológico. El mito del despertar espiritual como herramienta de caza, Eduardo. Muchas personas que despiertan entran Ya, directamente en nuevas prisiones. Religiones disfrazadas de nueva era, New Age, canalizaciones que dictan lo que deben pensar, guías supuestamente ascendidos que los atan con frases amorosas, todo es el amor aquí. Las entidades más avanzadas no te atrapan con miedo, te atrapan con luz, con frases como eres el elegido, tienes una misión, entrégate a la fuente, y al entregar tu voluntad entregas tu soberanía energética. La, so- la sofisticación de la trampa. Tecnología espiritual avanzada, estas no son trampas burdas, son sistemas refinados. Copias holográficas de los familiares muertos, cuando te proyectan a tus familiares para que vayas hacia el túnel de la luz cuando fallece y cosas de estas. Sueños que parecen enseñanzas, pero que son simulaciones. Luz artificial que activan emociones para distraer a la conciencia. Los humanos entran porque no pueden distinguir entre una vibración orgánica y una vibración artificialmente inducida. interesante, mi querido Miguel. Ahora hay que hablar de un tema más interesante aún, que es el ciclo kármico. Hay gente que cree que el karma y el dharma existen, pero simplemente son software de programas de atrapamiento dimensional. Son como un mecanismo de reinicio forzado. Otro factor clave, las almas atrapadas en ciclos de reencarnación no recuerdan absolutamente nada. Ajá. La muerte no es una liberación si mueres sin conciencia de lo que eres, ¿entiendes? Entonces, salen del cuerpo, son guiados por entidades disfrazadas de seres de luz, se les convence de elegir otras vidas para aprender, vuelven con un nuevo cuerpo, nueva amnesia y nuevo sistema de control. El alma reencarna no para evolucionar ni para aprender, sino porque fue programada para obedecer un sistema de deuda energética eterna. Ahora, algo interesante, Miguel, es cómo romper con esta trampa, cómo rompemos con todo este nivel de atrapamiento colectivo. Pues recordando el origen prealma y preespíritu, antes de ser tú fuiste conciencia no fragmentada. No entregar tu energía a nada externo, ni siquiera a la luz o al amor universal, neutralizando todo ese deseo de salvación. La trampa se activa con el deseo de que alguien te rescate. Eduardo, autoobservación externa de cada Claro, visión, sueño o contacto interdimensional. Reprogramar desde el claro. núcleo de tu ser, cancelar contratos, recuperar soberanía y cerrar accesos energéticos no autorizados.
La Ujú. conclusión que llegamos, Eduardo, después de todo esto, es que las personas caen no por maldad ni por ignorancia simple. Caen porque todo el diseño fue creado para que caiga, desde el tramo infantil hasta el viaje astral. Todo está sembrado con portales trampas, pero no estás aquí para obedecer. Estás aquí para recordar el punto cero de tu conciencia creadora, desde donde ningún software, ninguna entidad y ninguna red puede replicarte y usarte. Ujú. Entonces, pues para todos los seguidores del canal Conciencia Lumínica, hay que entender y comprender qué son los viajes astrales o los viajes etéricos, cómo se proyectan, cómo funciona el software, cómo funciona el programa y qué lo rediseña y qué lo estructura, cómo se enlazan y cómo se fragmentan. Hay que entender que la gente quiere ir a buscar algo externo cuando ellos tienen todo dentro de sí, su propia conexión con con lo divino, con la fuente. Entonces, Pues, pues, ellos aún quieren conectar con guías o seres superiores. pues sí, Eduardo. ¿Qué opinas, Miguel? ¿Hasta cuándo seguiremos encallando en una trampa, pero de la más malévola que existe? Yo cada vez que he querido salir de las redes de ellos, cada vez me he atrapado más. Es como la arena moviliza. Moviliza. Es Claro, como nadar contra olas, contra corriente. Lo sí, mejor es pero estate quieto y observarte. Cuando la cosa se enreda, te estás quieto y observas. Simplemente, no hagas nada. sí, pero ahora ya entendemos mucho de que cómo funciona este sistema, de cómo te enlaza lo etérico y el astral, cómo es que estas personas hacen los viajes, cómo estas entidades se aprovechan de ellos y cómo los utilizan. Entonces, pues, yo creo que con la información necesaria y el conocimiento clave de lo que haces, cómo te enlazas y cómo te proyectas, pues puedes hacerlo, pero ya desde un punto distinto, desde una forma diferente. Ya no caes en los mismos niveles de atrapamiento colectivo ni dimensional. Pues sí, Eduardo. Pues Pues nada, damos estuvo por muy hecho el vídeo. Todo muy bueno, Eduardo. claro. ¿Qué mensaje le darías, mi querido Miguel, a los suscriptores del canal Conciencia Lumínica? Que activen el like, le den al like, activen la campana y que compartan el vídeo. Claro, y que se suscriban a nuestro contenido, pues la información es gratis. La recolección de información de la que nosotros tenemos es de la dinámica de las investigaciones de las sesiones de hipnosis, de desconexión por expansión, la que practica nuestro equipo. Pues sí, Eduardo. Entonces, pues muy buenas noches. Nos estamos viendo. Venga.